Ok, buenos días. Qué gusto que sean con nosotros en nuestra cuarta charla ya del simposio de intoxicaciones por veneno de artrópodos, ofidios y antivenenos específicos. El tema de hoy es manejo de paciente intoxicado por mordedura de serpiente. En esta edición, específicamente serpientes de la familia de los elápidos, impartido el tema por el maestro, el médico veterinario zootecnista Ricardo Irán Ramírez Celis. A nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora y la de GEPROSPE, agradecemos al laboratorio Silanes Retox que esta mañana nos acompañan y nos da gusto contar con una audiencia interesada en acrecentar su conocimiento sobre temas de relevancia para la salud pública en Sonora, como lo son los accidentes por mordedura de serpiente, como mencioné antes en esta plática, específicamente a los de la familia de los elápidos, de la cual en Sonora contamos con 3 especies de importancia médica. Una que es Hydrophis platurus, una serpiente marina pelágica que tiene un veneno neurotóxico muy letal, pero como es de temperamento muy tranquilo, son muy raros sus accidentes y más que nada, los casos que tenemos son de las conocidas como coralillo, que tenemos 2 especies, Micruroides eurisanthus y Microrus distans. El riesgo de tener un accidente por una de estas serpientes no solo ocurre para las personas que trabajan en campo, sino también para quienes gustan de actividades al aire libre. Tal es así que el año pasado se registraron 104 casos de mordedura de serpiente en el estado. Y para este año, la semana epidemiológica 23, ya llevamos 29 casos, de los cuales 18 son en Hermosillo, 5 en Guaymas, 2 en Caborca, 2 en Puerto Peñasco, 1 en Rayón y 1 en Agua Prieta. La importancia de estos casos radica en que si no son atendidos de manera oportuna y se evitan las complicaciones graves, si son atendidos de manera oportuna se pueden evitar complicaciones graves que pueden tener desenlaces funestos. Con esta finalidad les traemos la charla de hoy, no sin antes recordarles que por favor accedan al registro de esta plática que se va a estar compartiendo en el chat el enlace. Recordarles que cumpliendo 8 horas de asistencia en todas las sesiones de este simposio, se van a ser acreedores a la constancia con valor curricular. Así que, por favor, accedan a ese enlace. Y también pedirles de favor que realicen la evaluación previa a la charla, que también se va a estar compartiendo ahí en el chat. Así que, sin más por el momento, le doy el uso del micrófono al médico veterinario zootecnista Ricardo Irán Ramírez Celis. Perdón, falta la presentación. Pues el médico veterinario zootecnista Ricardo Irán Ramírez Celis es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es coordinador nacional de biotecnológicos, laboratorios Silanes, Instituto Bioclon, ha participado en más de 10 cursos y congresos, ha sido profesor y ponente en cursos, pláticas, talleres y simposios en más de 6 años como asesor especialista en laboratorios Silanes, es conferencista de toxicología para laboratorios Silanes. Así que ahora sí, nos da mucho gusto contar con su presencia y que nos comparta su conocimiento. Le cedo la voz. Bienvenido. Bienvenidos a todos. Hola, Luis. Antes que nada, un gusto. A todos los asistentes, pues muchísimas gracias a nombre de Laboratorio Silanes y a título personal. Pues es un gusto poder participar el día de hoy con este tema de el manejo de la intoxicación del paciente agredido por elápidos. Un tema sin duda alguna muy interesante, complejo por la naturalidad de la intoxicación en cuestión. Ustedes ya vieron en la semana pasada con mi antecesor la parte de la intoxicación ocasionada por vipéridos, por serpientes de cascabel, entre otras especies, pero en esta semana vamos a ver precisamente la intoxicación por coralillos, una intoxicación completamente diferente en donde sin duda alguna la identificación del cuadro clínico del paciente va a ser muy importante y muy relevante pues para mejorar los pronósticos. Voy a apagar mi cámara, esto para buscar mejorar la calidad de transmisión y para comenzar ya directamente con la presentación. Bien. Las serpientes en México, bueno, son de suma importancia. Si nosotros vamos a nuestros antecedentes
históricos, pues bueno, la serpiente siempre ha estado relacionada con la humanidad. En el caso de de nuestras culturas ancestrales, pues eran deidificadas, se les atribuían propiedades mágicas y también propiedades en las que ellas eran parte muy importante de estas culturas, consideradas pues conocedoras y sabedoras de todas las ciencias de esta madre tierra. Y en ese sentido, pues nosotros hoy en día, pues siempre buscamos promover el cuidarlas, el protegerlas. Van a ser organismos que son fundamentales para la salud de los ecosistemas. Controlan sin duda alguna otras especies que pueden ser de mayor importancia en cuanto a enfermedades, como pueden ser los roedores que transmiten una cantidad importante de enfermedades. Y en ese sentido, pues saber que cualquier interacción un poco fortuita con estos animales, pues va a ser propiamente un accidente. Y en ese sentido, pues el promover acciones con la población que eviten la interacción con estos animales de una manera, eh, digamos, a través de una provocación hacia las mismas, pues sin duda alguna va a ser lo que va a disminuir los riesgos de que se presente una intoxicación. Bien. En cuanto a los animales de importancia médico-toxicológica en México y que sean de la familia, bueno, que sean de las serpientes, vamos a tener que tenemos dos familias, la familia de los vipéridos, la familia de los celápidos. En este caso, el estudio que vamos a realizar en esta sesión sería con respecto a los celápidos, ¿no? Comentar que los venenos pues van a ser mezclas muy heterogéneas de diferentes toxinas en donde vamos a tener neurotoxinas, enzimas y otros componentes cuya función principal va a ser la defensa y la alimentación. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer una vez que recibimos a un paciente agredido por una serpiente en una unidad médica? Primero que nada, pues identificar si fue agredido por una serpiente venenosa o no venenosa. Si contamos con la experiencia de identificar una serpiente venenosa, pues poder categorizar si fue un vipérido o un elápido, pero sin duda alguna la clínica va a ser la que nos va a determinar o las que nos va a guiar a qué tipo de serpiente pudo haber afectado a nuestro paciente. En este caso, en el caso de los vipéridos, como ustedes pudieron ver en la sesión pasada, los venenos van a tener un efecto predominantemente necrotóxico, miotóxico, hemotóxico y citotóxico, teniendo en ese caso, pues algunas afectaciones sistémicas y que van a ir más hacia el daño del organismo en cuestión. En el caso de los celápidos, vamos a ver que el mayor efecto va a ser neurotóxico. Va a ser mucho más parecido a una picadura de alacrán o a una mordedura de araña viuda negra, pero potencializado N cantidad de veces, en donde el compromiso neurológico del paciente va a ser muy importante. En este caso, en este tipo de intoxicaciones, no vamos a tener esos edemas grandes, esas necrosis, ese daño renal tan tangible, pero sí vamos a tener una neurotoxicidad severa. A lo largo de la presentación vamos a hablar a profundidad un poquito más de estas neurotoxinas que son las que generan el cuadro clínico. Y bueno, pues vamos a describir el mismo para que ustedes lo puedan identificar, para que ustedes puedan también identificar el grado clínico en el que se encuentra su paciente y con base a eso tomar una decisión sobre el abordaje en cuanto a la dosificación de favoterápicos como las medidas complementarias que pudiera llegar a requerir este paciente. Ahora bien, una parte importante que nosotros tendríamos que considerar cuando hablamos de intoxicaciones por animales venenosos es precisamente en todos esos factores que envuelven una intoxicación por animales venenosos y la importancia del abordaje temprano del paciente. Como bien mencionaba el biólogo, el abordaje oportuno de una intoxicación no solamente va a disminuir los riesgos de complicaciones en nuestro paciente, sino que también va a disminuir los costos de atención de nuestro paciente y que van a ser costos sociales y económicos. Económicos para la institución en el sentido de que se va a traducir un abordaje temprano y una neutralización correcta del veneno en menor tiempo de estancia hospitalaria, menores recursos asignados a este paciente. Al mitigar los riesgos de complicaciones y podemos evitar a lo mejor secuelas como pudieran ser una insuficiencia renal permanente, una insuficiencia cardíaca, algún daño a nivel del organismo. Y en ese sentido, pues el costo integral de la atención disminuye mejorando indicadores de cobertura.
Pero por otro lado, los costos sociales son también muy importantes. En el caso de la mordedura de serpiente, vamos a tener que la mayoría de las personas agredidas por este tipo de animales van a ser gente que se dedican predominantemente a actividades del campo. En ese sentido, pues es gente que requiere de su cuerpo para trabajar. Y en este caso, la pérdida de alguna extremidad, un daño permanente en algún órgano o tejido, pues sin duda alguna genera en ese entorno familiar y social, pues situaciones que pueden ser muy complejas. Estas fotos que ustedes ven aquí son imágenes de Sudamérica, son de pacientes que fueron atendidos por mordeduras de serpientes, en este caso vipéridos, no coralillo propiamente, pero bueno, son algunas de las lesiones que llegan a generar de manera permanente. A mí me llama mucho la atención. Vemos esta mano y está completamente amarilla, ¿no? Entonces, no solamente tenemos la pérdida de una falange, sino quizá también pues un daño sistémico importante en el paciente, ¿no? Teniendo como antecedente esto, pues nosotros tendríamos que considerar que cada intoxicación por animal venenoso debe abordarse de manera emergente y buscando una neutralización pronta del veneno a fin de evitar complicaciones. Ahora bien, entrando propiamente ya en el tema de las intoxicaciones por elápidos, eh, pues vamos a ver que en la parte biológica es complejo identificar a una coralillo verdadera, ¿no? Solamente un verdadero experto en la materia pues podrá hacer un reconocimiento físico de la especie y considerar algunos factores como pueden ser precisamente, ustedes ven aquí la cabecita de esta serpiente de coral. Los biólogos le van a decir, bueno, para poder identificar una coralillo verdadera, pues tenemos que ver las escamas de la cabeza de la serpiente. La ausencia de la escama loreal o foseto termorreceptora que tienen los vipéridos también, pues es un indicativo, ¿no? Aquí le falta la escama loreal, entonces contamos las escamas de la preocular y la nasal y vemos que le falta. Entonces, aquí no les falta una escama, no es coralillo. Tiene ojos redondos, negros, una pupila profunda, ojos negros, tapatíos preciosos, casi del tamaño de su nariz. Esa sería una forma de identificar a una coralillo de forma correcta. Sin embargo, el hacerlo en campo o en un hospital es completamente inviable. Entonces, la clínica nos puede determinar si a nuestro paciente lo mordió o no una serpiente de coral. En este caso, vamos a hablar que las serpientes de coralillo son todas venenosas. Aquí en nuestro país, pues vamos a tener la presencia de Micruroides y Micrurus. Ya nos comentó el biólogo las especies presentes en el estado de Sonora. Ellas van a ser de hábitos fosoriales. ¿Esto qué quiere decir? Van a estar predominantemente debajo de la tierra. Son animales que les gusta mucho estar debajo de la hojarasca. Van a ser ofiófagas. Esto quiere decir que se alimentan de otras serpientes. Y bueno, en su interacción con los seres humanos es poco frecuente porque ellas pues casi no están en la superficie como algunas otras especies de serpientes. Vamos a encontrar en la literatura que hablan de diferentes patrones de coloración. Esto aplicaría para las serpientes que son endémicas del estado de Sonora, en donde vamos a encontrar que vamos a tener dos anillos amarillos envolviendo un anillo rojo o un anillo o dos claros envolviendo uno oscuro. Entonces dice la literatura, si el rojo toca el amarillo es coralillo. Si tenemos dos colores claros envolviendo a uno oscuro es coralillo. Esto puede ser viable en algunas especies y si las consideramos a las endémicas del estado de Sonora puede servir como una guía de identificación. Sin embargo, no nos confiemos porque aquí en México llegamos a tener serpientes como esta. Esto que ustedes ven es una serpiente de coral verdadera, es un Micrurus limbatus, una especie endémica de algunas regiones de Veracruz. Y en este caso, pues vemos que no tiene un patrón de color como amarillo, rojo o negro. ¿Y por qué se las presento? Aunque dirán ustedes, es que no es una especie de Sonora, entonces si me llega un paciente con una serpiente de colores llamativos, pero no tiene anillos, pues yo no puedo a lo mejor sospechar que sea una culebra o un animal no venenoso. Pero no nos confiemos, porque recordemos que hoy en día realmente, pues las especies pueden estar prácticamente en cualquier lado. Por un lado, pues hay coleccionistas que llegan a tener serpientes de otros lados del país, y por otro lado, pues bueno,
Ustedes quizá vivan en Sonora, pero probablemente la fruta que ustedes estén consumiendo en el estado y que llega a las centrales de abasto, pues puede pertenecer a otras regiones del país. Quizás sean mangos de Guerrero o sean piñas de Chiapas, no lo sé. En ese aspecto, pues pueden transportarse estos animalitos de manera, pues que se van en las cajas, se van en las valijas, se van en los autobuses y en ese sentido, pues considerar que se pudieran llegar a presentar los casos. Son poco frecuentes, pero se pudiera llegar a dar. Ahora bien, hay otras especies que aunque sean verdaderas coralillos, por ejemplo, aquí vemos que el rojo no toca el amarillo, y estamos hablando de una serpiente verdadera, ¿no? De un coralillo verdadero. En este caso, pues hay que tener esas precauciones y saber que también hay especies que llegan a tener otro patrón de coloración. Considerando esto, pues sin duda alguna la clínica es la que va a determinar si el paciente fue o no mordido por una serpiente venenosa. Bien, en el caso de las serpientes de coral, vamos a tener que la fisiopatología del veneno, vamos a tener entre un 90 a un 95% de los componentes del veneno de las serpientes de coral van a ser neurotoxinas. Aquí vamos a tener las beta-neurotoxinas y las alfa-neurotoxinas. Las beta-neurotoxinas van a inhibir la liberación de acetilcolina en el botón presináptico y van a alisar y a destruir este botón. Por otro lado, la alfa-neurotoxina van a bloquear los receptores colinérgicos, los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular, y la actividad en conjunto de estas dos toxinas van a condicionar una parálisis flácida, la cual va a ser sostenida si es que no se llega a dar una neutralización temprana del veneno. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente llega a un grado de intoxicación severo, quizá si ya hay una gran degradación de la unión neuromuscular, aunque yo administre el fagoterápico en la dosis y en la cantidad adecuada, seguirá probablemente manifestándose el signo clínico hasta que haya, pues ahora sí que una recuperación del botón presináptico, hasta que se vuelva a recuperar. Entonces, pues tenemos que tener muchísimos cuidados con los pacientes de coral, porque el mayor problema que tenemos en estos pacientes es que van a caer en un paro respiratorio. Paciente mordido por coralillo necesita forzosamente ser canalizado a un segundo o tercer nivel de atención, en donde puedan tener un área de terapia intensiva, porque si se llega a presentar la parálisis respiratoria, pues van a necesitar un soporte ventilatorio. Considerando esto, vamos a ver cómo se manifiesta la sintomatología en los pacientes. En un grado leve de intoxicación nos dice la literatura que hay una historia de mordedura reciente. Esta toma importancia porque cuando muerde una serpiente de cascabel, muerde y se retira. Normalmente no mantiene la mordedura, quizás se atore con algún hueso si te muerden el dedo y el colmillo se quede ahí atorado, pero ellas tienden a morder y a retirarse. No son animales que en su naturaleza les guste una confrontación en la que muerdan y no suelten. Sin embargo, las serpientes de coralillo, al no contar con un sistema inoculador del veneno tan especializado como una serpiente de cascabel, muerde y sostiene la mordedura. Entonces, hace un movimiento como de masticación a fin de facilitar la inoculación del veneno. ¿Qué refiere el paciente? Me mordió y no me soltaba. Estaba el niño jugando ahí con la víbora, lo mordió y no lo quería soltar. Salen corriendo y la serpiente la traen prensada. Esto es característico de una mordedura por el ápido, en donde la serpiente muerde y sostiene la mordedura. Entonces, toma relevancia la historia de la mordedura. ¿Qué vamos a ver en el paciente? Parestesias locales que se empiezan a hacer a lo largo de la extremidad. Empieza a recibir un adormecimiento a lo largo de la extremidad. Si ustedes se dan cuenta en las imágenes, en este caso solamente inoculó con un colmillo que tenía la serpiente aquí al paciente, lo muerde, pero si ustedes se dan cuenta, a diferencia de una mordedura por serpiente de cascabel, no vamos a tener esos edemas, no vamos a tener esos sangrados, esas zonas necróticas como pudiéramos estarlo viendo en una mordedura por viperido. En este caso, solamente tenemos la referencia de la mordedura y la molestia local en el paciente. En un grado de intoxicación 2, vamos a ver que se acentúa la neurotoxicidad de forma muy importante.
el paciente va a estar asténico, adinámico, y un dato de alarma bien importante es la disnea. El paciente va a comenzar con dificultad respiratoria. Y en este punto es bien importante y bien trascendente. Este paciente, si le ponemos nombre y apellido, pues obviamente si tenemos a un paciente asmático o con alguna condición respiratoria, va a estar muchísimo más vulnerable. Ahora bien, ya estamos a un paso antes de que caiga en un paro respiratorio. En este caso, pues tenemos que neutralizar rápidamente el veneno a fin de que no evolucione hacia otro nivel de intoxicación y en ese sentido, pues evitar las complicaciones que pudieran llegarse a presentar. Vamos a ver este video. Este es un paciente mordido por serpiente de coral, es del estado de Michoacán. Y vean, aquí le piden al paciente intentar levantar el pie. Vean cómo tiembla. Aquí ya tenemos una degradación neurológica importante de la extremidad. Al paciente siente mucho dolor, refiere mucho dolor de este lado de su cuerpo. El paciente ya con apoyo para respirar. Vean precisamente el rostro del paciente. Evidentemente tiene ahí una degradación neurológica. El paciente bromea con la doctora. Ella le dice que abra los ojos, que intente como gesticular de otra forma. Y el paciente bromea. Él no está siendo consciente de la condición tan delicada en la que se encuentra. Sin duda alguna, pues es un paciente que está comprometido y que nosotros tendremos que buscar una neutralización adecuada y pronta del veneno. Entonces, vean, no tenemos sangrados, no tenemos edemas, no tenemos insuficiencia renal aguda, no tenemos algún otro dato sistémico, solamente datos neurotóxicos. El paciente ya con apoyo ventilatorio, con una degradación importante neurológica, dificultad para moverse. Bien. En un grado severo de intoxicación, el paciente va a presentar dolor en el maxilar inferior, disfagia, importante no administrar medicamentos orales, podemos provocar una broncoaspiración, cialorrea, parálisis flácida, el paro respiratorio del paciente y pueden caer en coma. Ahora bien, ¿qué es algo muy delicado de las serpientes de coral? Les voy a contar una historia. 16 de septiembre, más o menos como el 2018. Me habla un doctor de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Me refiere a un paciente pediátrico de 6 años. Refieren de Tapachula hacia Tuxtla Gutiérrez al Hospital de Alta Especialidad del Estado, mordido por serpiente de coralillo. Recuperaron al ejemplar, tuvieron una confirmación por parte del herpetólogo del hospital, del zoológico de Tuxtla, de que era una coralillo verdadera. Y el paciente ingresa asintomático a la unidad. El doctor, pues ahí nos movimos porque no tenían el coralmín en el estado, entonces se hicieron donaciones, se hicieron préstamos entre instituciones, se logró producto de Oaxaca, de Tabasco, 30 piezas le enviaron al doctor y hasta ahí me quedo. El paciente estaba asintomático, esto es lo que yo les platico, no tenía ningún signo de intoxicación. Bueno, yo le hablo al otro día al doctor para preguntarle cómo le fue a su paciente y me dijo que no tenía idea. Me dijo, no lo sé, el paciente estaba asintomático, los papás del paciente eran de escasos recursos y pues pidieron el alta voluntaria para regresar a casa porque no tenían dinero para estar más tiempo en Tuxtla. Entonces, le digo, bueno, que ahora sí que ya se quedó afortunadamente con el Coralmil, es momento pues a lo mejor de regresarlo y ustedes hacer alguna compra por parte de la institución, pues para que estén protegidos. Y me dice, Ricardo, le puse las 30 piezas del Coralmil, estando asintomático el paciente. Yo me quedé mucho, pues cuáles eran los motivos por los cuales el médico había tomado esa decisión, pero en ese momento no lo cuestioné. Fui como a los 2 meses a visitarlo ya para platicar con él y le digo, oiga doctor, ¿por qué tomó esa determinación? Y me dice, mira, en mi experiencia, los pacientes mordidos por coralillo llegan a estar hasta asintomáticos hasta 24 horas y de repente te caen en paro respiratorio.
Entonces, al ser un paciente pediátrico de una zona remota, vive lejos de un hospital donde no le pueden brindar la atención, yo decidí administrarle los antídotos porque ya me fallecí, bueno, él había tenido ya un antecedente de un fallecimiento con un paciente en las mismas circunstancias, pidieron alta voluntaria, se fueron, el paciente muestra sintomatología en el traslado de regreso a su casa, regresa al hospital y fallece en el mismo. Entonces me dice, yo no quiero que me vuelva a pasar. Nos pusimos a investigar más y nosotros nos damos cuenta que en el caso de los coralillos, la intoxicación es bien compleja porque hay pacientes que 15 minutos después, media hora, una hora después de la agresión, caen en paro respiratorio y hay pacientes asintomáticos hasta 24 horas después. ¿Cuál es el motivo? No se conoce al 100%. Nosotros tuvimos una visita por parte de la OMS hace 2 años, vino el doctor David Williams, porque estamos trabajando en un proyecto con la OMS para antídotos en África. Entonces, pues vinieron a hacer algunas validaciones a la planta en cuanto a su capacidad de producción, en cuanto a algunas recomendaciones en la especificidad del producto para algunas especies de África, en donde se estaban haciendo los estudios clínicos del producto. Y al terminar esta sesión, nos acercamos con el doctor es de Australia. En Australia no hay vipéridos, todas las especies endémicas que ellos tienen son serpientes elápidos, y estamos hablando de los elápidos que en la toxicidad de sus venenos podrían ser considerados de los más letales en el mundo. Y yo le preguntaba, doctor, fíjese que nosotros tenemos esta experiencia en México. Hay médicos que me dicen que un paciente puede caer muy grave media hora después de la agresión o permanecer asintomático hasta 24 horas después. ¿Qué es lo que sucede con ese veneno? Porque ya le pregunté a algunos investigadores de la UNAM, ya le pregunté a algunos biólogos, a algunos otros médicos, y no tienen una certeza del por qué sucede eso. Me dicen que las toxinas son muy lipofílicas o que como los colmillos son muy pequeños es intradérmica, pero realmente no se sabe el por qué, pues es así la intoxicación. Y me dice el doctor, mira, nosotros en Australia estamos igual. Dice, un paciente mordido por un taipán puede estar asintomático hasta 12 horas, quizá 24, y de repente se complican rapidísimo, se te van rápido. Dice, la diferencia de Australia y México es que, bueno, allá pues hay muchos animales venenosos, entonces hasta el ornitorrinco es venenoso, ¿no? Entonces, al tener tantas especies tóxicas para el ser humano entre arácnidos y serpientes, incluso pues animales marinos, ellos tienen centros de atención toxicológica para pacientes agredidos por animales en diferentes puntos de sus ciudades. Entonces el paciente no va a un hospital, sino a estos centros de atención y ahí reciben los antídotos. Me dice que en el caso de los elápidos, cuando el paciente llega asintomático, les ponen cámaras de muy alta resolución cerca al ojo y si hay cualquier signo de neurotoxicidad, entró la enfermera y le gustó al muchacho y se le dilató la pupila, le administran en ese momento el antídoto. Aquí en México, al atenderlos en áreas de urgencias o en un primer contacto, pues obviamente no contamos con ese recurso. ¿Cuál es la recomendación? En un paciente que me llega mordido por una serpiente de coral o por una probable serpiente de coral y está asintomático. Bueno, lo primero es, si yo puedo identificar a la serpiente o me apoyo de algún experto y tengo que es un coralillo verdadero y el paciente está asintomático, pues lo que podemos hacer es mantenerlo en observación por lo menos 24 horas y contar con el recurso y administrárselo de forma oportuna en el momento en que empiece a manifestar una sintomatología. Si yo me encuentro en un primer nivel de atención y no puedo identificar a la especie, pero tengo la sospecha de que es una verdadera coralillo, lo que tendríamos que hacer es referirlo a un segundo nivel de atención en donde puedan abordarlo en caso que caiga en un paro respiratorio. Entonces, la recomendación es tener al paciente en observación por lo menos 24 horas y cercano a una unidad en donde le puedan aplicar una ventilación asistida en caso que lo requiera. Si el paciente pide una alta voluntaria, está más que justificado la administración de un antídoto aunque se encuentre asintomático, porque si llega a presentar la sintomatología en su casa, probablemente no regrese a la unidad médica y puede fallecer en el traslado.
Bien. Una vez que se lleva a cabo la neutralización del veneno, como ustedes se pueden dar cuenta en el video, pues prácticamente la intoxicación se revierte al 100%. El paciente muestra una mejoría neurológica, ya sin un compromiso, refiere tener menos dolor, ya no tiene apoyo ventilatorio, el paciente ya se encuentra muchísimo mejor. En el caso de las dosificaciones, bien, las guías de práctica clínica que nosotros podemos encontrar van a hablar de dos grupos de riesgo, pacientes pediátricos y adultos mayores. En el caso de pacientes pediátricos y adultos mayores, se sugiere iniciar con una dosificación más amplia que en un adulto aparentemente sano. Y esto se debe a la superficie corporal. Un paciente pediátrico, no sé, un niño que pese 6 kilos, pues va a tener menos superficie corporal que un adulto de mi talla y de mi peso. Entonces, en teoría, ese pequeño va a estar más intoxicado que yo. La serpiente no va a decir, ah, paciente pediátrico de tantos kilos, le pongo bonito, poquito veneno. Ese se ve más grande, le pongo más. No, a como esté enojada, va a liberar el veneno que ella pueda tener disponible en ese momento. Entonces, pues bueno, en un paciente pediátrico, sin duda alguna, pues tendríamos que estar por encima del veneno. Es por ello que se sugiere una dosis más amplia que en un adulto, digamos, aparentemente sano y de talla normal. En un adulto mayor, pues bueno, también alguna enfermedad de base que pueda tener y que se pueda comprometer aún más con esa enfermedad, pues nos indica que tengamos que utilizar dosis más amplias. Ahora bien, si este es un factor bien importante, porque nosotros en nuestro grupo de riesgo también debemos de incluir niños, adultos mayores que ya están de base, pero también adultos con alguna enfermedad de base, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque puede ser un adulto de 1,90 o 2 metros y 100 kilos, pero si está enfermo del corazón y lo muerde una serpiente de coralillo, el riesgo de una complicación cardíaca es muchísimo mayor. Entonces tendríamos que ponerlo en un grupo de riesgo alto y abordarlo como si fuera un paciente pediátrico o un adulto mayor. Un paciente mordido por serpiente que tenga diabetes, hipertensión, ya un cierto deterioro de su organismo y lo muerde, pues igualmente hay que abordarlo de esta manera. En esta tabla ustedes pueden ver las dosis iniciales que sugiere el laboratorio. Esto nos permite, por ejemplo, contar incluso en un primer o segundo nivel con un tratamiento inicial en una intoxicación leve y pues saber que en un segundo o tercer nivel tendríamos que tener por lo menos este stop para poder abordar una intoxicación grave de manera inicial en un paciente intoxicado. Bien. Existen dos antídotos. Normalmente no me gusta hablarles mucho del producto como tal, pero en este caso veo la necesidad porque ya me ha pasado que les llega un paciente mordido por serpiente de cascabel y le administran antídoto para coralillo. O les llega un coralillo y les ponen de cascabel. En este caso, el antídoto para biféridos, para serpientes de cascabel, es una caja de color verde. El frasco, pues es un frasco mucho más grande que el de las serpientes de coral. Y en el caso de coralillo es una caja de color amarillo. ¿Por qué se las pongo? Porque ya me pasó en un estado en donde normalmente no recibían el coralmin, que es el antídoto para serpientes de coralillo. Era una paciente, llevaba 77 frascos y no revertía la intoxicación. Se comunican al laboratorio, nosotros visitamos el hospital de este estado, bueno, es un hospital en Tamaulipas, en donde atienden una gran cantidad de pacientes mordidos por nauyaca, por difterio. Llevaba 77 frascos y la niña no mejoraba tiempos de coagulación, había deterioro renal importante, una paciente de 17 años, edema prolongado, tiempos de coagulación alargados, se estaba complicando la paciente. Cuando vimos le estaban administrando el de coral. Como los médicos anteriormente no lo recibían y vieron que era para serpientes, se lo administraron. Entonces, pues le pudieron haber pasado 150, 200, 300 frascos y no iban a tener un efecto terapéutico porque no era la especie para la cual estaba indicado el producto. Ellos, una vez que consiguieron el antivirmin, se lo administraron y la paciente revirtió la intoxicación y salió adelante sin mayores complicaciones. En este caso, por eso les pongo la imagen,
En este caso, para el tema de hoy, si es una serpiente de coralillo, este es el producto que tendríamos que administrar y es el que tendríamos que tener disponible para la neutralización de este veneno. Bien. Medidas de apoyo, pues todo lo que requiera el paciente. Sin duda alguna, una vez que llega un paciente mordido por serpiente, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo. Establecer el ABCD, abordar la vía respiratoria, ver que no esté comprometida, que no haya un compromiso neurológico, que no haya un compromiso cardíaco, que haya una buena hemodinámica. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. Posteriormente, ver en qué grado de intoxicación se encuentra, clasificar a nuestro paciente y abordarlo con el antídoto que él requiere en ese momento en cantidades y dosis adecuadas. Posteriormente, pues el manejo de complicaciones si se lleguen a presentar y de esta manera, pues también manejar de manera paralela el dolor, la antibioterapia si ustedes deciden administrarla. Entonces, digamos que un tratamiento integral de una intoxicación por animal venenoso es como una construcción de una casa, en donde tenemos como base la experiencia y capacitación médica y nuestros pilares fundamentales son todo el manejo que requiera el paciente y por otro lado, pues el contar con los antídotos específicos. Si nosotros tenemos esto, vamos a tener que en conjunto estamos construyendo un manejo adecuado de nuestro paciente. Bien. ¿Qué no hacer en una mordedura por serpiente? Pues bueno, todo lo que podamos ver en las películas, que si ya le cortaron, que si le pusieron el torniquete, que si le dan algún remedio casero con alcohol y la misma víbora ahí, intentar succionar el veneno. Cada una de estas maniobras realmente no van a funcionar. El torniquete tiene una función clínica y es para evitar hemorragias. Los venenos van a tener hialuronidasa y en ese sentido pues se van a difundir también al organismo por tercer compartimiento, es decir, van a viajar por tejido linfático. Entonces, el que nosotros pongamos un torniquete o que la gente llegue con un torniquete realmente no van a funcionar para evitar la distribución del veneno del organismo. Sin embargo, se va a comprometer la extremidad, pues porque al final de cuentas, de repente la gente llega con alambres de cobre bien apretados y la mano ya toda morada, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que evitar estas cosas. Algo importante, si un paciente ya les llega con torniquete, lo que tenemos que hacer es canalizar la extremidad contraria, administrar el 50% de la dosis de fagoterápico que ustedes determinen administrar y entonces sí liberar el torniquete lentamente. Importante, doctores, el veneno va a neutralizar el veneno, no va a reparar los tejidos destruidos. El tiempo es un factor fundamental. El paciente ya lo perdió. Quizá llega 12, 24 horas después a la unidad médica del accidente. Nosotros una vez que llega tendríamos que abordarlo como una emergencia porque el veneno va a actuar como el fuego. Si nosotros tenemos un pequeño incendio en una cocina y en esta cocina tenemos un pequeño extintor, quizá podamos sofocar este fuego con ese extintor y los daños que genera el fuego en esa estructura van a ser mínimos y los recursos que necesitamos para sofocarlos van a ser mínimos. Si ese fuego progresa y se incendia la cocina y la sala y ya se pasó el fuego a la casa de los vecinos, pues tanto los recursos que necesitamos para sofocarlos como el daño que genera es mayor, porque ya llegó protección civil y los bomberos y las aseguradoras y demás. Y bueno, pues posteriormente la reconstrucción del daño, ¿no? Va a ser importante. En este caso, pues no hay refacciones. Un daño que se queda en el organismo, pues ya se quedó. Entonces, el abordaje temprano de los pacientes y una neutralización adecuada del veneno van a hacer la diferencia en nuestros pacientes. Bien, pues hasta aquí mi tema del día de hoy con respecto a las intoxicaciones por elápidos. Realmente es un tema interesante, importante, poco documentado en nuestro país. También es un accidente poco frecuente. Sin embargo, pues la letalidad de sus venenos es importante, por lo cual pues la recomendación siempre es abordar a nuestros pacientes de manera temprana y evitar complicaciones. Muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico. Posteriormente en el chat les voy a dejar mi teléfono y mi correo por cualquier duda que ustedes puedan tener posterior a la presentación.
y en este momento pues estoy a sus órdenes por cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy buena presentación. Me gustó Muchas bastante, sobre todo como biólogo, como iniciaste La- el aspecto de la... Hay como muchos micrófonos ahorita activos, ¿no? Pero te comento, me gustó mucho cómo iniciaste con la parte en la que se destaca la importancia que tienen las serpientes en los ecosistemas, ¿no? Porque en todo lo que es este simposio, pues les estamos dando un poquito de mala fama que de por sí ya tienen. Sí. Y por supuesto que vale la pena, es muy necesario, es de vital importancia conocer el riesgo que representan para la población, pero también pues recordar que mientras no sucedan accidentes, vale más no atentar contra la vida de estos animalitos también, ¿no? Así que en ese sentido te felicito y te agradezco, ¿no? Por haber hecho detenerte para mencionar eso. Me gustó mucho. Y parece que aquí no han salido preguntas. Ok, vamos a dar lectura a las preguntas. ¿Alguna contradicción en el tratamiento de sintomatología de estos pacientes? No, realmente el fagoterápico puede ser utilizado y debe ser utilizado, no hay contraindicaciones del medicamento, son muy específicos, muy seguros, interactúan solamente con las toxinas, se deben de utilizar incluso digamos, en la norma oficial mexicana del acranismo, que es con la que contamos como una referencia, mujeres embarazadas, mujeres lactando, se debe utilizar los fagoterápicos, no hay riesgos para el producto y no hay riesgos para el bebé ni para la madre. En el caso de una mordedura oral, pues en una mujer gestante, pues sin duda alguna tenemos 2 vidas en riesgo y en este caso es importante neutralizar el veneno y pues esto lo logramos a través del fagoterápico. Muy bien, la siguiente pregunta es una felicitación, excelente presentación y que si en Sonora contamos con el antídoto del coralillo, pues me permito también adelantarme con la respuesta y por supuesto que sí lo contamos para eso y esto es importante. Nosotros estamos haciendo una red con la cual nos van a llegar los casos de en qué lugares están presentando los accidentes para así nosotros poder destinar hacia esas jurisdicciones la cantidad de fagoterápicos necesarios, ¿no? Para que nunca estén escasos con el stock del fagoterápico. Así que sí, sí hay. No sé si quieras agregar algo, pero... No, afortunadamente hoy en día el contar con el producto pues es importante para nosotros, el que cuenten con el producto. Afortunadamente el Estado cuenta con el mismo y pues bueno, ahí lo importante es poderlo manejar en las zonas donde pudiera estar el mayor riesgo a fin de que esté ahora sí que ubicado donde lo necesitan, ¿verdad? Muy bien, la otra es, ¿qué analgésicos está indicado administrar? Bien, en el caso de las serpientes de cascabel, los vipéridos, como tenemos problemas de coagulopatías, no se sugiere la administración de AINES durante el periodo de intoxicación. En este caso, los opiáceos como el tramadol son una excelente opción en el caso de un paciente mordido por serpiente de cascabel. Una vez que terminamos de desintoxicar al paciente, podemos utilizar ya algún AIN que pueda tener un efecto analgésico similar, como pueden ser el dexketoprofeno, que también tiene menos daño a nivel renal y que es más, digamos, benéfico con el estómago. Sin embargo, en el caso de los coralillos, en donde ya tenemos un compromiso neurológico, la administración puede ser con AINES, el manejo del dolor con AINES desde un inicio, ya que no tenemos problemas de las coagulopatías, y en este caso, pues pudiéramos llegar incluso a utilizar el dexketoprofeno, considerando que no vamos a tener interacciones a nivel de la coagulación. El dolor no es tan intenso, vamos a decirlo, como en el caso de los vipéridos. Normalmente se empieza a disminuir una vez que administramos el fagoterápico, pero bueno, se lo pueden dar también una vez que den de alta al paciente para que pues siga en su casa y ya no tenga las molestias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en el caso de los diferentes crótalus, se necesita un antiviperino en específico o es global?
Sí, en el caso de los crótalos, vamos a tener que el antiviperino que tenemos abarca, digamos, a las especies que tenemos endémicas en México. Van a ser muy específicos contra ciertas especies de cascabel y de nauyacas. Entonces, quizá solamente necesitemos una dosis mayor para una especie así que sea súper rara, pero en realidad el antiviperino que utilizamos es para todas las especies de crótalos, es el mismo. La sintomatología puede llegar a ser muy similar entre especies en cuanto a la intoxicación se refiere. Y se los comento porque de repente en el área médica, si les llevan una serpiente de cascabel, a lo mejor no saben si va a ser un crótalos tal, tal o tal. Simplemente la sintomatología que ustedes ven, pues es con lo que van a lidiar en ese momento. Y bueno, afortunadamente el antiviperino va a funcionar para las diferentes especies de crótalos. En el caso de las coralillos es lo mismo. Va a funcionar para las coralillos que tenemos en México. Perfecto, muchas gracias. Lo están felicitando muchos, así que está siendo, ¿no?, un éxito esta sesión. La siguiente pregunta es, si alguno de los sueros ya está caducado y se aplica por error, ¿qué pasaría? Bien, el favoterápico se hicieron un estudio en el IBT de envejecimiento del producto y se encontró que el producto guardado y en condiciones óptimas puede llegar a tener hasta el 90% de la capacidad neutralizante durante un periodo de 8 años posterior a su fecha de caducidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo tengo bien resguardado en mi centro de salud, en mi unidad médica, y por alguna cosa no tengo el producto en ese momento, y ustedes ven que no ha cambiado, o sea, que sigue la pastillita blanca, que no cambió de color, que no tiene algún aspecto extraño, que al momento de diluirlo no tiene residuos ni nada, lo pueden utilizar con seguridad. Quizás si tuvo un manejo inadecuado y ven que ya cambió la coloración, que se ve amarillo, café o que tiene residuos, pues sí eviten el uso. En caso que lo utilicen caduco porque se requiere utilizar porque no tenemos otro recurso, pues sin duda alguna le puede ser benéfico al paciente, les puede funcionar. Muy bien. La siguiente pregunta es que si le pueden repetir en cuánto tiempo se pueden presentar los síntomas. Bien, en el caso de las coralillo, hay pacientes que refieren la intoxicación o los datos de intoxicación desde los primeros 30 minutos y hay pacientes que se mantienen asintomáticos hasta 24 horas después. Es por eso que la recomendación es que si al paciente lo mordió una serpiente de colores llamativos y que yo no puedo identificar físicamente o biológicamente que es una coralillo verdadera, mantenerlo en observación por lo menos 24 horas en un segundo nivel de atención. Si me encuentro en una unidad de primer nivel, lo indicado sería referirlo a un segundo nivel de atención en donde lo tengan en observación y en caso que requiera apoyo ventilatorio, pues puedan ahí brindarle la asistencia, ¿no? Porque si cae en paro respiratorio en un primer nivel de atención, pues va a ponerse muy complicada la cosa. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es si los arácnidos, en caso de Lotrodectus, tienen veneno neurotóxico, al igual que los vipéridos, ¿serviría el mismo antídoto? Las arañas Latrodectus sí, efectivamente tienen una neurotoxicidad, pero estamos hablando de diferentes toxinas. En el caso de las arañas, estamos hablando de una alfa-latrotoxina, la cual no está presente evidentemente en los venenos de las serpientes de coralillo, y en este caso, pues, si utilizan un antídoto que no corresponde a la especie para el cual fue diseñado, no van a tener ningún efecto clínico en el paciente, solamente será recurso que estén, pues, mal utilizando en el sentido de que no va a funcionar, ¿verdad? Ok. La otra pregunta es, si un elápido o un vipérido llegara a morder a una mascota como lo es un perro o un gato, ¿cómo se actuaría? Bien, fíjense que es bien interesante porque en mi experiencia como médico veterinario les puedo decir que todos los pacientes que hemos visto mordidos por vipéridos se abordan igualmente con el pavoterápico. En el caso de los perros, yo lo tengo muy estandarizado entre 5 a 8 frascos de antiviperino. Administro 4 favoterápicos en la primera hora o 2 horas, dependiendo la talla del animal.
Si es un chihuahua, normalmente no se pueden saturar mucho de líquido porque son animalitos que pesan 1 kilo. Entonces, administrarle mucho líquido le podemos generar un daño renal. Entonces, dependiendo la talla del paciente, administro la dosis entre 1 hora a 2 horas máximo. Se revalora a las 4 horas y ahí yo considero si administro una segunda dosis inicial, bueno, igual a la inicial. Por lo general, entre 4 y 8 frascos es más que suficiente. En el caso de coralillos, no hay mucha experiencia clínica en mascotas. Sin embargo, tuve apenas este año una experiencia con un paciente en Playa del Carmen, un perro. Fue bien interesante porque el paciente neurológicamente estaba muy comprometido, pero nunca cayó en una situación ventilatoria. Fue algo un poco diferente a lo que vemos en los humanos, pero el abordaje fue el mismo. En este caso se administraron 4 frascos de coralillo y el paciente revirtió por completo la sintomatología que presentaba. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le menciono otra vez, Ricardo, que hay muchísimas felicitaciones. Me da mucho gusto ver que les haya gustado tanto y los entiendo, porque la verdad que muy buena calidad de ponencia. La siguiente pregunta es que, además de felicitarlo, dice, disculpe, mencionó que existen guías de tratamiento. ¿Cuál recomienda para la consulta en caso de los elápidos? Bien, aquí en México, bueno, ustedes cuentan con la guía de práctica clínica que es de la Secretaría de Salud, está disponible ahora sí que en internet de forma gratuita. Tengo como referencia también un libro que se llama Emergencia por animales ponzoñosos en las Américas. También está libre, lo pueden descargar en PDF. La verdad, el capítulo del doctor Carlos García Willis es muy interesante. Y por otro lado, Laboratorios Silanes cuenta con las guías de tratamiento propias del producto como tal, las cuales también pues pudiéramos hacerles llegar con todo gusto, sea vía correo electrónico o WhatsApp a través de la Secretaría de Salud. Nosotros enviamos el documento y si ellos nos hacen favor, pues también pues para que se las hagan llegar porque pues contamos con el material en electrónico. Perfecto, entonces esos archivos, esos documentos me los puedes hacer llegar a mí y yo en la invitación que les hago llegar a toda nuestra audiencia, ahí se los enviaríamos. Así que muchas gracias. La siguiente es, buenas tardes, desde Juan del Río, Querétaro. Indicación de antibiótico y o toxoide tetánico. Es controversial. En el caso de las mordeduras por vipéridos, se tiene solamente como una recomendación, pero es a criterio médico. Existen estudios que hablan de que a la inoculación del veneno de la serpiente, de alguna serpiente, se inoculan también bacterias, que son pues unas que están en el hocico de la serpiente, entre ellas puede estar el Clostridium tetani, y por otro lado, pues de otras bacterias que puedan estar incluso en el mismo veneno. Hay un artículo del Dr. Sean Bush de Estados Unidos en el que habla que no se deben de utilizar los antibióticos en la mordedura por serpiente de manera profiláctica. Sin embargo, habla que más o menos de entre el 60 al 80% de todos los pacientes mordidos por serpiente van a presentar posterior una infección agregada a la intoxicación. En este caso, pues bueno, pueden utilizar, si se quieren proteger, algún antibiótico de amplio espectro, el que ustedes decidan utilizar, y estaría indicado para una infección subclínica, en la cual nosotros estaríamos pensando que se puede llegar a presentar porque pues, las serpientes no se lavan los dientes ni nada. Entonces, de que se puede llegar a presentar, se puede llegar a presentar. Pero eso sí ya es a criterio de cada médico. Nosotros, yo en lo personal, sí recomiendo el uso de algún antibiótico de amplio espectro, pero ya es el que ustedes decidan, ¿no? Y esto lo recomiendo precisamente considerando que quizás se vaya a presentar la infección. Entonces, no es que sea como profiláctico, sino en una infección subclínica que se puede presentar, ¿no? Bien. La siguiente pregunta es que si en mujeres en el primer trimestre del embarazo tienen algún riesgo de que el bebé tenga alguna malformación. Bien, honestamente desconozco si haya algún riesgo. Hay algunas literaturas que hablan de serpientes en Sudamérica,
pero no es propiamente de lápidos, sino de vipéridos, de serpientes de cascabel, nauyacas, que sí hablan de un daño directo al producto en mujeres gestantes. Entonces, es por eso que es bien importante la administración del fagoterápico, ¿no? A fin de disminuir cualquier riesgo de alguna afección, primeramente a la madre y al producto, ¿no? Honestamente, no sé si en el caso de los lápidos se llega a presentar. En el caso de los vipéridos, hay documentado que sí llegan a generar daño al feto. ¿Y cuál sería el abordaje para estos pacientes, para las pacientes embarazadas? Sería la administración del fagoterápico en un grupo de riesgo alto, es decir, una dosis que ustedes puedan ver para un paciente pediátrico o adulto mayor y el manejo de las complicaciones que en este caso se pudieran presentar. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Existe un formato específico para mordedura de serpiente o solo sigue usándose el general modificado? Esa supongo que va para mí, ¿no? Los formatos todavía no me están llegando y es lo que estamos ahorita haciendo esa red. Yo ahorita estoy muy enfocado en lo que es alacranismo y el siguiente paso es que me lleguen estos formatos para estandarizar más que nada el programa de acción. Entonces, yo posteriormente me estaré comunicando con ustedes para estandarizar esto de los formatos. De momento, con que se registre en algún lado la localidad, la edad y los datos generales de las incidencias, ya con eso tenemos con qué arrancar. Pero muchas gracias por la pregunta. La siguiente es más felicitaciones, muchas felicitaciones. Y sí, parece que esas eran todas. Como ves, Ricardo, no sé si ya te asomaste por el chat, pero hay muchísimas felicitaciones. Están encantados con la sesión. Y me parece que aquí cerraríamos con la parte de las preguntas. Nada más recordarle a los asistentes que nos hagan el favor de hacer nuevamente la evaluación posterior, que se está compartiendo el link en el chat. Tienen tiempo de contestarlo, no se va a cerrar inmediatamente, ¿no? El registro es el que sí necesito que lo hagan mientras esté la sesión abierta. Así que... ¿Hay otra pregunta? Ok. Que sin problema el uso del vial en mujeres embarazadas no atraviesa la barrera placentaria. Esa es la pregunta. Sí, efectivamente no hay interacción del producto. Les digo que es muy, muy específico y pues tenemos esa gran ventaja, ¿no? Que nos permite, pues ahora sí que utilizarlo en cualquier tercio de gestación sin riesgo para el feto o para la madre. Muy bien, sí. Creo que más bien era como un recordatorio, una afirmación. Así es. Porque aquí he visto que también nos están apoyando con responder algunas preguntas aquí mismo en el chat. El clan Paliacate Rojo, muchas gracias. Por ahí vi que nos ayudaron con una respuesta para que quede también en texto, ¿no? Muchas gracias. Y pues agradecerte nuevamente, Ricardo, y felicitarte porque la verdad que excelente presentación. Como te dije al inicio, tenía las expectativas bien altas porque un compañero me dijo que son muy buenas tus presentaciones y superadas mis expectativas. Quedé bastante contento y no sé si quiera agregar algo. Realmente agradecer el tiempo, la oportunidad de participar con ustedes. Para nosotros es un gusto participar en conjunto y de las actividades que requiere el área médica, ¿no? El compromiso que tenemos sin duda alguna es con ustedes, con sus pacientes y cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo.